porque muchos han hecho exclusividad, han hecho iglesia del Espíritu Santo, ministerio del Espíritu Santo, y han puesto nombres y han puesto lugares y se han puesto ellos mismos como ser los únicos que pueden escuchar el Espíritu Santo. Y esto no es así. Lo que dice la palabra de Dios es que Él sopla de donde quiere, tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos y guiados por el Espíritu Santo. Así que para saber quién es el Espíritu Santo, tenemos que abandonarnos en el río de su Espíritu. Amén. Y yo quiero darles, porque voy a ser breve, tenía planeado hablar mucho. Ustedes saben que cuando yo hablo mucho. No es chiste. Pero quiero hablarles acerca de 4 niveles de la presencia de Dios. Y quiero hablarles de esto porque la Biblia lo dice, que hay 4 niveles en su presencia. Hay 2 formas que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, o 3 formas, perdón. Una, que Él está sobre nosotros y nos deja como identidad el bautismo del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo. Si nadie puede recibir un don del Espíritu si no es bautizado primero en el Espíritu. Eso lo dice el Señor Jesús. Lo segundo, quiero decir que Él está en nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él está, Él es el fruto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener ese fruto. Significa que cuando Él está en nosotros, lo que manifestamos es el fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo no es una experiencia, es un constante vivir y andar en el Espíritu. Como decía recién Sergio, es estar en el aposento, cerrar la puerta. El Señor dice, cierra todo. Es decir, apagar tu celular, significa no escuche a la vecina ni a tu señora que te está llamando para comer o a tu esposo que te llama para que le planches algo. Si estoy en un aposento a solas con Él. Y todo lo que tú conspiras, ¿qué significa conspirar? Significa respirar el mismo aire, el mismo viento. Todo lo que tú conspiras con Dios, Él lo va a manifestar en público. No tenés que manifestarlo vos, lo va a manifestar Él. Amén. Entonces, lo primero que quiero hablarte es que el primer nivel del Espíritu Santo en nuestras vidas es la omnipresencia. La omnipresencia de Dios. Él está en todos los lugares. Aun cuando te escondes, decís, yo no voy a la iglesia, total, nadie se va a dar cuenta. Los hombres no se dan cuenta, pero Dios sabe dónde tú estás. En el lugar bueno, en el lugar malo, Él siempre va a estar como omnipresente en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que no te puedes esconder de Él. Había una canción que cantábamos cuando yo era jovencito, aunque sigo siendo. No encuentro un lugar donde escapar de Él. No hay monte, valle o mar que me esconda de Él. Dice el estribillo, no puedo huir de ti, Señor, y aunque tantas veces traté, por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Qué tremendo, ¿no? Saber que Él, dice la Biblia que si leemos el Salmo 139, hay un momento que dice, aunque te esconda, aunque vayas, ¿a dónde huiré de ti, de tu presencia? Él siempre está presente, aunque te esconda, aunque nadie te vea, Él te está viendo. El primer nivel es ese. Y cuando reconocemos ese nivel, entonces estamos reconociendo que Él está sobre nosotros en todo momento. Amén. Pero hay un segundo nivel que se llama la presencia interior de Dios. Esta es la que reside cuando recibimos a Cristo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo y nos da la garantía que somos sus hijos. Este nivel es el nivel más básico que podemos tener nosotros como cristianos. Yo tengo a Cristo, claro que sí, eso no te lo va a quitar nadie. Pero no significa todo porque tenemos que llegar hasta el 4.º nivel. Este segundo nivel es el que muchos se estancan y se quedan ahí. Y en vez de buscar a Dios, como recién como consejo espiritual nos daba Sergio, estamos buscando la distracción y a veces la distracción está dentro de la iglesia o en los cultos mismos. Hay momentos que en vez de adorar a Dios se hace un recital que no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con lo que es espiritual.
No estoy en contra de la música, al contrario, soy músico y adoro a Dios. Estamos hablando de otra cosa. Hay quienes avergüenzan el Evangelio con sus maneras de actuar. Entonces, en esta posición, la presencia interior nos ha de manifestar que somos hijos. Y ser hijo de Dios no es autoconvicción, sino una voz que clama dentro nuestro cuando estamos haciendo las cosas bien. No confundir la prueba con la consecuencia. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy pasando una prueba, y está viviendo en pecado. Eso no es una prueba, es una consecuencia. Dios no castiga, te castiga tu propio pecado, tu propia maldad, por desviarte, por no obedecer. No es que Dios te está con un palo latigando. Estamos escuchando todos los martes unos mensajes que son tremendos. Hablamos el domingo pasado acerca de los cielos abiertos y este martes se habló sobre lo sobrenatural. Todo lo que podemos hablar del Espíritu Santo es sobrenatural. Todo lo que podemos hablar de la presencia de Dios es sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Algo que no es natural. Si Dios estuviera en una estatua sería natural, pero mi Dios no necesita estatua, Él está adentro mío y clama por mí, y clama para que yo no me rebele, para que yo sea fiel a Él. ¿Sabe que la fidelidad, el principal punto de la fidelidad es obedecer? Si no obedeces, por más que te parezca que sos fiel, no lo sos. La lealtad es lo que podemos ver sobre otra persona donde somos leales y seguimos a esa persona. Pero la fidelidad es mucho más que eso, porque es una palabra basada en la fe. Fidelidad viene de fe. Es decir, Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque no podemos tener fe en el hombre, sino lealtad, pero tenemos que tener fidelidad a Dios. Amén. Y hay una parte que dentro nuestro dice que cuando Él permanece dentro nuestro, su presencia, como dije antes, la presencia interior, adentro escuchamos esa voz que dice, eres mi hijo. El mundo lo escuchó afuera cuando estuvo Jesús, que lo bautizó Juan el Bautista a Jesús, y el cielo se abrió y se escuchó la voz del cielo diciendo, el Padre, este es mi hijo amado. Podríamos agregar una palabra que no dice la Biblia, pero dice, estoy orgulloso de él. Obviamente el orgullo no es la palabra que tendría que usar. En quien me complazco, dice. Es mucho más que decir estoy orgulloso. A veces los padres dicen de nuestros hijos o de los hijos, estoy orgulloso de mi hijo porque ha logrado ciertos méritos, ¿no es cierto? El padre, en vez de usar orgullo, usó complacencia porque él era obediente, porque él era fiel, porque siendo Dios, él consultó siempre combinado con el Padre, con la presencia interior, que era el mismo Espíritu Santo. El capítulo 4, creo que de Lucas 1, dice, y Jesús lleno del Espíritu fue al desierto. Él también necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y la tercera es la que un poco a veces necesitamos entenderlo cuando pasa en un culto. Se llama la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué es la presencia manifiesta de Dios? Es el kabod, es la gloria de Dios. Usted sabe que esa gloria no es algo que puede manejar el hombre, es algo que Él mismo toma el control de nosotros mismos. Y toma el control de una reunión donde la presencia está, pero dice que el kabod es su gloria. Pero esa gloria, kabod, significa una gloria pesada. Pesa. Por eso muchas veces cuando hemos orado por personas, el kabod vino sobre esa persona y se cayó. Algunos dicen, ay, yo no me quiero caer, no me quiero estar sostenido, ay, este me empujó. Es cierto, eso es lo que pasa. El hombre piensa que lo están empujando o queremos que se caiga. Quisiera que te venga el kabod y te caigas por la presencia de Dios. Ni te tires, ni te empujes.
sino que esa gloria, el cabot pesado, esa presencia de Dios manifiesta, venga sobre tu vida. Cuando recién estaba meditando unos segundos sobre el versículo que leyó Sergio, pensé, digo, Señor, ¿cuántas veces he estado en mi habitación? Y después de orar es como que no me podía parar. No podía levantarme. Algo me aplastaba. Era su gloria. Algo me sostenía. Una revelación del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y tiene que trabajar desde ese punto. Yo sé que algunos de ustedes han experimentado estas cosas. Pero no es para algunos, sino para toda la iglesia. El avivamiento es cuando la iglesia completa empieza a sentir y ver y reconocer que necesitamos de su gloria, con arrepentimiento. Porque hemos sido muy soberbios, muchas veces creyendo que podíamos manipular a Dios, cosa que no se puede hacer. Yo no le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Le puedo hasta pedir, pero no ordenar. Esa gloria, cabot, viene sobre aquellos que son humildes, primero. Lo dijimos el domingo pasado. Y aparte de ser humildes, son obedientes. La humildad es la base para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Yo he visto gloria cabot en muchos lados cuando el Espíritu Santo se ha manifestado y enfermos sin que los oren se sanaron. Recuerdo había estado en una iglesia muy lejos de aquí y un hombre que estaba en silla de ruedas porque había recibido un disparo por ser ¿cómo dice estos enfermos de la guerra? ¿Cómo es? Veteranos de eso. Entró por curiosidad a la iglesia, trajeron una silla de ruedas y se levantó. Y al instante uno que estaba ciego abrió los ojos, ni siquiera habíamos orado. Una gloria cabot vino a ese lugar, hizo los milagros. No puedo negar los milagros del Señor. Sería un traidor por las cosas que he visto, que me regaló el Señor ver. Me obligó a ver, esto es lo que yo hago. Ese es el cabot de Dios cuando te persigue. Hablamos de cielos abiertos la semana pasada y el cielo abierto es algo maravilloso. A veces el cielo se abre en un lugar. Es como esto que estamos hablando. Es una gloria cabot en ese lugar, en esas personas o en una persona. Ese cabot es lo que te tiene que pasar en este día, donde tú puedas decir está la presencia de Dios. Y la última que voy a enumerar es la más hermosa. Se llama la morada continua de la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa una morada continua? Sería el Shekinah. Un Shekinah no es una palabra que está en la Biblia, pero es una habitación, significa habitación, morada. Shekinah significa morada. Un Shekinah significa, la palabra es una palabra hebrea, pero no está en la Biblia. Sí está en la Biblia cuando el Señor Jesús dice en Juan, a ver si lo tengo acá escrito, en Juan capítulo 14, dice así, versículo 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la presencia de Dios permanente, es la presencia de Dios continua, es la presencia de Dios con el cielo abierto constantemente. Una persona que se aleja de este mundo, de las cosas del mundo, del pecado y de la desobediencia, empieza de a poquito a entrar en el primero, el segundo, el tercer nivel, el cabot, y que más, un Shekinah. Cuando el Espíritu de Dios abre el cielo y hace que camines con cielos abiertos. He visto personas, y no son muchas, que caminan así, donde ellos se aíslan de todo lo mundano, ni música, ni televisión, ni ninguna cosa que distraiga su corazón, pero viven en la presencia continua de Dios. Si vas a hablar de algo, Él te va a decir que no sea de otra cosa,
que hablar de Él. Si vas a decirle algo, que no sea otra cosa que la que Él va a hacer en nuestras vidas. Por eso el Shekinah no es una palabra simple, significa morada de Dios. Tú tienes que ser una morada para que Él viva en ti todo el tiempo. Escuchaba el martes el mensaje, me inspiró para este mensaje. La verdad me golpeó fuerte porque hablar de lo sobrenatural no es hablar de cosas que vemos todos los días. Usted sabe que todo lo natural es lo que tocamos, podemos adquirir, vender o tirar o romper, o más cosas, quemar. Pero lo sobrenatural no lo puedes tocar. Aunque no lo veas, Él está obrando. Así dice la canción. Aunque no lo sientas físicamente, Él te está viendo y haciendo sobre ti. El poder de Dios, el Shekinah de Dios, hace que tú puedas caminar confiado. Ser cabezón, en un buen sentido, es tener fe. Tener la fe que Él dice, yo te prometí y yo haré contigo esto. Eso es un Shekinah sobre tu vida, porque Él está contigo. Escucho ese mensaje, Él está con vos, Él está contigo. Lo he escuchado varias veces en los mensajes de los martes. Está hablando, prometiéndote o proponiéndote que deje que Dios haga un Shekinah en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu ser. Amén. Y ahora, ¿qué te puedo decir? ¿Qué de nosotros? Sabiendo todas estas cosas, no nos saciamos con el saber. No queremos ser espectadores, queremos ser participantes de la gloria de Dios. Porque podemos ver aquí, allá, más allá, mira lo que pasa en aquella iglesia, mira lo que pasó en la otra. ¿No es cierto? Esos son los espectadores. O mirar solamente por YouTube o las demás redes sociales lo que pasa en todos lados. Pero ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué llegaste así, flaqueado, sin ganas? Algunos parece que los tenemos que desamarrear. Tenés que venir a la iglesia, tenés que buscar al Señor. Y hoy te voy a agregar, tenés que entrar a su aposento para hablar con Él. Porque Él va a hacer en público todo lo que tú estabas esperando que suceda. Yo les puedo asegurar, y el Señor sabe que no miento, todos los días de madrugada hablo con Él. Y a veces hasta 3 o 4 veces. Y quiero no soltarme de esa voz. Hay momentos que el Señor me va diciendo lo que va a decir otra persona antes, como si supiera lo que me va a decir. Es que el Shekinah abre esa posibilidad, hace que los dones tengan poder, que los dones no sean una ficción para aquellos que anhelan tener algo o un anhelo, sino que los dones son reales. La profecía es real, la ciencia, la revelación es real, las sanidades son reales. Cuando el Señor dijo, ve y pon la mano sobre aquel, y puso la mano y se sanó, eso era real. Pero si tú no ves ni oyes a Dios, no sabe quién te está diciendo qué. Y yo no te puedo decir, el Señor me dijo que vayas y hagas, porque si tú no lo crees y tú tienes el cielo cerrado, ¿cómo vas a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida? Seguro que vas a llegar a los 50, 60 o 70 años y te vas a preguntar, ¿para esto Dios me trajo al mundo? Para vivir una vida de desgastes, de errores, de fallar una vez, otra vez y otra vez. Aún así el Señor quiere mostrarte que tú tienes un propósito, no importa la edad. Yo recuerdo hace muchos años una hermana que venía todos los días a orar acá. Un día voy a hacer un paneo de cuántas cosas han pasado en este lugar. De los años, nosotros vinimos a vivir acá en el año 1960. Desde el año 60 que yo vivo en este lugar. Y han pasado por aquí misioneros, pasaron personas que fueron después pastores, pasaron endemoniados, pasaron de todos.
Pero lo más maravilloso que he visto en estos años es que siempre Dios puso una piedrita y esta piedrita fue aquel día que ese paralítico se levantó o ese ciego abrió los ojos. No es la iglesia de Luján que tiene esas cosas, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los esbotos, esos que tienen atrás. Yo los he leído uno por uno, digo, y cada ladrillito vale millones. Así que imagínense, acá no hay ningún ladrillo que valga nada, solo vale tu vida. Gente que ha venido, ha pasado por aquí, que después de aquí fueron algunos líderes, otros pastores, otros se fueron al mundo, porque pasó de todo, lo bueno y lo malo. Pero sí me doy cuenta que Dios eligió un lugar para que estemos en ese lugar. No sé si permanente o temporal, eso quizá un día el Señor diga, ya les queda chico o tienen que ir a otro lado, será el Señor el que decida. Pero sí te puedo decir que mientras estuvimos aquí siempre hemos sido bendecidos. Siempre. Algunos no resistieron la presencia de Dios, salieron corriendo. Hay una persona que venía, se sentaba y se agitaba cuando entraba. No podía respirar y se iba corriendo. Era porque tenía un espíritu contrario dentro de ella. Esta persona estaba endemoniada y no quería que sus demonios salgan. Entonces se sentía incómoda. Mucha gente siente incomodidad en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Pues es incompatible la presencia de Dios con el pecado. No es compatible que una persona manifieste o viva en pecado y quiera que el Espíritu Santo lo guíe o que Dios le hable. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu Santo va a hablar a aquellas personas, va a estar con aquellas personas que se alinean a la obediencia a Dios. Si por ejemplo hay gente que vive en concubinato, o que se droga, o que sea alcohólico, o que sea lo que sea, y si el Señor me habla, sí, te está hablando que dejes de tu pecado, seguro, eso te lo va a decir. Pero no te va a estar usando para beneficio o bendición de otros, porque Dios no usa lo que está sucio, lo limpia primero, para luego ser usado. Amén. Si tenemos que decir algo, tenemos la palabra de Dios. Leamos la palabra, oremos todos los días. Yo quiero invitarte que si en esta mañana tú quieres recibir al Espíritu Santo, que el cielo se abra y puedas escuchar la voz de Dios y quieras vivir una vida permanente en el Espíritu en esta mañana, yo te voy a invitar que te pongas de pie, porque es Dios el que te está hablando a tu corazón.